Este programa es de tipo informativo y contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia B que, presenciado por niños, niñas y adolescentes, requieren la supervisión de sus madres, padres o responsables. Este es un programa de producción nacional. Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a tu programa Diálogo Jurídico, por acá por Falconía Televisión. Quien les habla por acá, el abogado Harold Guerrero. Hoy tenemos un invitado muy especial, un amigo, compañero de estudios también, el doctor Ricardo Bello. ¿Okay? Ricardo Bello es abogado, además de ser abogado, es licenciado en teología, también además de ser ingeniero civil y además de tener licenciado en teología y filosofía también. Claro. Preparado. Y mira, hoy tenemos un tema bastante interesante, señores. Aquí en la península de Paraguaná se habla poco de este tema, pero es un tema que nos atañe, es a nivel mundial, como lo es la nulidad del matrimonio en el derecho canónico. ¿Okay? Nulidad del matrimonio en el derecho canónico. Nuestros números de contacto 0424-644-0629, 0424-644-0629 y el Twitter @DJurídicoTV. ¿Cómo está, doctor Ricardo? Bienvenido. Muchas gracias, doctor Harold, por esta invitación que me ha hecho de estar en su programa en Diálogo Jurídico. Y me pediste que trabajara el tema sobre la nulidad matrimonial en el derecho canónico. Es un tema muy interesante para nosotros los católicos, para nosotros quienes hacemos vida dentro de la iglesia, y que a veces se desconoce de que en la iglesia no existe el divorcio, pero sí existe la nulidad matrimonial. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que desde la concepción sacramental, el matrimonio es un sacramento instituido por Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, que vino a este mundo a traernos la salvación y a redimirnos. Sin embargo, la iglesia, como madre solícita, como esposa de Cristo, ha reconocido que muchas de nuestras uniones conyugales, allí no existe realmente el vínculo matrimonial o el sacramento del matrimonio. Tocó todos los temas, la parte civil y la parte eclesiástica o la parte canónica. Y esto trae consigo ese dolor, ese sufrimiento que tanto en el varón como en la mujer exista, porque necesariamente cuando no se es feliz, cuando no se es satisfecho con una relación desde el campo civil o desde el derecho civil, la persona por voluntad propia, ambos cónyuges deciden separarse. Más en la iglesia, no existe la separación, existe es la nulidad del sacramento, es decir, que no hubo realmente sacramento, no hubo realmente un matrimonio. ¿Por qué? Porque existen varios fundamentos que manifiestan ante las autoridades eclesiásticas, el juez, el ordinario lugar, en este caso el obispo, el defensor del vínculo y el abogado litigante de una de las partes, que allí hay vicios de consentimiento, hay impedimentos que traen consigo mismo lo que es la nulidad del matrimonio. Un tema bastante, bueno, lo confieso, bastante novedoso en mi particular, porque hasta ahora tenía entendido, bueno, que en lo que es la religión católica, no se hablaba de lo que era, obviamente usted lo acaba de explicar ahorita, lo que es el divorcio y en este caso la nulidad del matrimonio. Claro. ¿Okay? Yo sé que muchas personas que nos están viendo están interesadas, porque es un tema bastante novedoso. ¿Okay? Así sea que el derecho canónico no es nada nuevo, pero para nosotros, las personas común y corrientes, y confieso, yo tampoco lo conocía, nos interesa saber de eso, ya que tenemos por concesión de que cuando uno contrae matrimonio, bueno, aquellos que lo han contraído, yo no, gracias a Dios todavía no me ha tocado, se habla de que el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Sí.
ciertamente, ¿no? Sí. Entonces, aquí vemos que en este principio, ¿verdad?, que estamos hablando hoy el día, el tema tan importante como que es la nulidad del matrimonio, esta Iglesia Católica que cada día se ha vuelto más humanista, porque cada día con este Papa nuevo que tenemos, ¿verdad?, él ha tratado de llevar un poco más allá lo que son los principios fundamentales de lo que es el cristianismo. Ahora bien, doctor, ¿cuál sería la diferencia entre lo que tiene que ver con el divorcio convencional, que conocemos como muy corriente, con esta nulidad del matrimonio en el derecho canónico? Bueno, yo lo decía al comienzo, que el matrimonio eclesiástico o el matrimonio canónico es un sacramento. Okay. El divorcio es un matrimonio civil que trae consigo la separación de cuerpos de los cónyuges. En el matrimonio canónico existe una ruptura desde el mismo momento porque hubo un vicio, porque hay un impedimento, porque hay elementos que hacen una realidad contraria a lo que el mismo espíritu del derecho canónico y la misma proclama de Jesús, ¿no?, de que el hombre sea para la mujer y la mujer sea para el hombre. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis. Por eso creó el hombre a su imagen y semejanza. Y del hombre creó a la mujer. Y cuando vio el hombre a la mujer, dijo, esta es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Y Dios los creó hombre y mujer. Y el hombre tomó a su mujer y la hizo suya. En el derecho canónico y en la Iglesia el principio fundamental es que haya un consentimiento de ambas partes, tanto del varón como de la mujer, pero al mismo tiempo que ese consentimiento sea legítimamente producido por ambos, que no sea coercitivo y que sea manifestado por las partes ante un testigo, en este caso, quien es el que actúa como representante de la iglesia, bien sea un diácono, bien sea un presbítero o bien sea el obispo, el ordinario del lugar. Ok, doctor, una pregunta que es muy interesante en este punto. ¿Cuáles serían entonces los causales que nos indique este derecho canónico para esta nulidad de este matrimonio? Bueno, primero quisiera, doctor Harold, que aclaramos los dos conceptos. ¿Qué es anular? Que definamos qué es anular, y que definamos también qué es declarar nulo. Estos dos conceptos que nos conciernen a nosotros como estudiosos del derecho, tanto el derecho canónico como el derecho penal, derecho civil, derecho mercantil, derecho aduanero. Vamos a ponerle pausa en este momento porque vamos a unos compromisos comerciales. Invito, señores, a que vean a estos anunciantes inteligentes que están con nosotros y volvemos en tan solo minutos. Recuerda, estás en Diálogo Jurídico, el tema de hoy, la nulidad del matrimonio en el derecho canónico. Inicio de espacio publicitario. Llega a la tienda con un nuevo concepto. Para ellas tenemos todo lo relacionado con el área de mercería: hilos, agujas, cintas, botones, cierres, bandejas DMC y todo lo relacionado para bordados en puntos de cruz. Para ellos, en su área de tecnología, forros, carcasas, protectores de pantalla, cargadores, todo lo relacionado con teléfonos de alta tecnología, servicio técnico certificado, todo sin ir al centro. Estamos ubicados en el Centro Comercial Ciudad del Viento, local PA 42. UDEFA, la Universidad de Falcón, con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón. UDEFA, la universidad. Fin de espacio publicitario.
nuevamente acá en tu programa Diálogo Jurídico. Nuestro invitado de hoy, el doctor Ricardo Bello, él es conocedor, ¿ok?, de lo que es el derecho canónico. ¿Okay? Hablamos, doctor, de lo que es esta nulidad del matrimonio en el derecho canónico. Hablamos cuál era la diferencia. Usted nos va a explicar ahorita la diferencia entre la nulidad y entre anular y declarar nulo. Y declarar nulo. ¿Cuál será, doctor? Bueno, según la norma jurídica, anular es dar por nulo o dejar sin fuerza una orden, incapacitar, desautorizar. Es la acción y el resultado de dar algo por nulo o algo que anteriormente o alguna vez tuvo validez. Mas, sin embargo, declarar nulo es determinar que una cosa nunca tuvo validez en ningún momento y que nunca ha existido. Allí es donde penetra el derecho canónico y las normas del derecho canónico en cuanto a la nulidad matrimonial, es decir, que nunca existió ese matrimonio canónico, aunque se haya realizado el rito, aunque los dos cónyuges fueron al altar, hubo la presencia de un sacerdote, no hubo validez del matrimonio. Entonces es muy diferente el término anular que declarar nulo. Doctor, nos escriben por acá por el 0424-644-0629, la señora Marisol Palmar nos indica, doctor Guerrero, ¿cuáles son los causales? ¿Cuáles son los causales para que nos diga el derecho canónico para realizarse esa nulidad del matrimonio? Bueno, la Iglesia, a través del derecho canónico, tiene agrupadas estas causales en 3 grupos, y valga la redundancia. Las circunstancias externas que hacen imposible contraer el matrimonio, que son los impedimentos. Las circunstancias internas que afectan la voluntad de quienes van a contraer el matrimonio y hacen a este inválido, que son los vicios de consentimiento y las formalidades que se deben seguir para contraer matrimonio, que son los defectos de forma, que aparecen claramente en los cánones, que en derecho civil y en derecho penal hablamos de artículos, y en derecho canónico hablamos de los cánones, y aparecen claramente en los cánones del Código de Derecho Canónico. Las nulidades por impedimento los encontramos en el canon 1083, impedimentos de la edad, el varón de 16 años y la mujer de 14 años. Es un impedimento para que haya nulidad matrimonial. Otro impedimento es la impotencia sexual, que sea antecedente o sea perpetua. Lo encontramos en el canon 1084. La impotencia sexual, la Iglesia divide de la siguiente manera, porque es cuando el hombre es incapaz de realizar el acto sexual. Y existen 4 características sobre la impotencia sexual, que la Iglesia la define como la impotencia coendi, que es la imposibilidad de realizar el coito, la impotencia erigente o difusión eréctil del varón, la impotencia generandi, que es la esterilidad tanto del varón como de la mujer, y está la impotencia psíquica, que es la impotencia sexual, que depende de los procesos mentales y que no son físicos. Están también los impedimentos que nacen de las causas jurídicas, impedimento del vínculo o ligamento, es decir, una persona que haya contraído matrimonio válido, canónico y civil con otra persona y que pretenda contraer matrimonio canónico con otra. Eso lo encontramos en el canon 1085. Está el impedimento por la disparidad de culto, es decir, un católico que se case con una persona o una católica con una persona de otro culto sin que haya para ello la dispensa del obispo o del ordinario del lugar. Eso lo encontramos en el canon 1086. También se encuentra el impedimento del orden sagrado, es decir, quienes han recibido el ministerio eclesial, bien sea el diaconado, el presbiterado o el episcopado, y no hayan recibido la dispensa o el plache de la Santa Sede,
no pueden contraer matrimonio canónico válidamente porque hay un impedimento para ello. Y eso lo encontramos en el canon 1087. También encontramos los impedimentos que nacen de los delitos, es decir, el impedimento de rapto, y eso también se encuentra en el Código Civil venezolano. Quien haya raptado al esposo o a la esposa no puede contraer matrimonio, tanto no sea dispensado por el ordinario del lugar, es decir, el obispo, y eso lo encontramos en el canon 1089. Está el impedimento del crimen, es decir, que haya provocado la muerte de uno de los cónyuges, del marido de la mujer, para casarse con el otro. Y si no hay dispensa por parte del ordinario del lugar, que es el obispo, no puede ser válido ese matrimonio, aunque hayan realizado el rito. Igual que en el caso de la coacción, ¿no? Cuando tengo entendido que una persona está bajo amenaza de muerte o amenaza de que se le fuera a realizar algún daño a alguno de sus familiares, ese sería también una causal, ¿verdad? Sí, Doctor. sí, aquellos que sean amenazados, o te casas o te mata un familiar, o te casas conmigo o te mato, ese matrimonio es nulo de toda nulidad. Perfecto. Es interesantísimo este tema de hoy. Señores, por acá nos hacen otra pregunta, estoy viendo aquí en mi teléfono, nos indica, doctor, ¿cuál es el procedimiento? Y lo felicitan por conocer tanto esta materia. Muchas gracias. El procedimiento para solicitar la nulidad del vínculo matrimonial o del matrimonio canónico, la persona tiene que dirigirse a su párroco, a su parroquia, hablar con el sacerdote y después dirigirse a la curia diocesana, donde allí hay un representante de la iglesia puesto por el ordinario del lugar, que es el vicario judicial, quien le va a orientar cómo va a consignar o a introducir la demanda para la nulidad matrimonial. En este caso hay algunos abogados especialistas en derecho canónico, tanto eclesiales como civiles, en el caso mío, que podemos actuar en los tribunales eclesiásticos. Perfecto. Doctor, vamos a una pequeña pausa comercial. Este tiempo es cortico, sí, y es muy interesante el tema. Recuerda, esto es Diálogo Jurídico, por acá por Falconía Televisión. Número de contacto 0424-644-0629 y el Twitter @DJurídicoTV. Nos vemos dentro de un ratico. Inicio de espacio publicitario. Llega a la tienda con un nuevo concepto. Para ellas tenemos todo lo relacionado con el área de mercería: hilos, agujas, cintas, botones, cierres, bandejas DMC y todo lo relacionado para bordados en puntos de cruz. Para ellos, en su área de tecnología, forros, carcasas, protectores de pantalla, cargadores, todo lo relacionado con teléfonos de alta tecnología, servicio técnico certificado, todo sin ir al centro. Estamos ubicados en el Centro Comercial Ciudad del Viento, local PA 42. UDEFA, la Universidad de Falcón, con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón. UDEFA, la universidad. Fin de espacio publicitario.
aquí de nuevo en tu programa Diálogo Jurídico. Ahorita vemos la publicidad de la Universidad de Falcón, donde el invitado de hoy es profesor en Derecho Romano y en Derecho Internacional Privado. Ah, doctor, ¿no quiere dejar para nadie usted? No, y también hay que tener en cuenta que la Iglesia, en cuanto a lo que es el derecho, bebió también para la formación jurídica del derecho romano, ¿no? Okay. Y bebió de la savia de la filosofía griega y de la filosofía latina para la formación teológica y filosófica de su concepción y de sus escritos y de su doctrina. Mire, doctor, aquí tenemos un mensaje, ¿no?, que nos dice: hola, si en el acta de matrimonio está mal colocada el número de cédula, ¿es nulo el matrimonio o no? No, porque Okay. es un defecto... Un error de fondo, de forma, más no de fondo. Exacto. Ok, y lo que tiene que ir es hacer la Sí, corrección. por eso le manifestaba cuáles son los impedimentos, las nulidades y los vicios. También hay que aclarar que existen los impedimentos de parentesco. Es decir, el canon 1091 nos habla sobre los impedimentos de consanguinidad, el canon 1092 sobre los impedimentos de afinidad, de fe pública y honestidad en el canon 1093 y del parentesco legal en el canon 1094. También tenemos entre las nulidades por vicio de consentimiento de la nulidad porque una persona carece de uso de razón. Eso lo encontramos en el canon 1051, perdón, canon 1095, ordinal 1. Nulidad por grave defecto de discreción de juicio, lo encontramos en el canon 1095, ordinal 2. Nulidad por incapacidad para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio, por causa de naturaleza psíquica, en el canon 1095, ordinal 3. Error acerca de la persona, en el canon 1097, ordinal 1. También está el dolo provocado para obtener el consentimiento de uno de los cónyuges, canon 1098, de lo que veníamos hablando Hace rato, ¿no? Igual, es un tema bastante importante, bastante interesante, doctor, ¿verdad? Yo invito esta noche, ¿verdad?, públicamente al doctor a que venga en otra oportunidad a otro programa porque nos interesa. Nosotros habíamos hablado de temprano de qué tema era importante, doctor, me decía usted hace rato. Hablar cómo funcionan los tribunales eclesiásticos. Los tribunales eclesiásticos, decimos que están ubicados aquí en Paraguaná o en Coro, ¿no? No, es decir, Coro es la arquidiócesis y allí se encuentra el tribunal eclesiástico, ¿no? Porque es la provincia. Claro. Y la diócesis de Punto Fijo es sufragánea a la arquidiócesis de Coro. Perfecto. Y cuando se dirime un conflicto, hablando en términos del derecho civil o el derecho penal, pero desde cuando se dirime un conflicto o se dirime la solicitud de la nulidad matrimonial en un tribunal eclesiástico, se dirimen es en la arquidiócesis de Coro, donde se encuentra el tribunal eclesiástico. Luego de allí se traslada a un tribunal superior que se encuentra en la arquidiócesis de Caracas. Cuando hay compatibilidad por parte de los dos jueces eclesiales que manifiestan que sí existe para declarar la nulidad matrimonial, lógico que ya no hay ese vínculo que unía a el esposo y a la esposa. Cuando no hay compatibilidad tanto con el tribunal de primera instancia, el tribunal de segunda instancia, que se encuentra en Coro y que se encuentra en Caracas, entonces se traslada a la rota romana, que es en Roma, y allí es donde se dirime el conflicto y puede durar 1 o 2 años para dirimir si existen elementos suficientes para manifestar o dar la dispositiva o dar la sentencia de que hubo o no hubo matrimonio. Doctor, usted habla con derecho, usted fue, para la gente que no lo conoce, el doctor fue también sacerdote. Sí. Entonces, Dios me regaló la oportunidad de ser ministro del altar y recibir el orden del presbiterado. Ejercí el ministerio sacerdotal durante 12 años en la Iglesia Católica y sigo siendo
un creyente y amante de la iglesia y la defiendo A capa y espada. a capa y espada, porque soy hijo de la iglesia. Excelente. Doctor, sus números de teléfono, porque hay gente que nos está pidiendo esa información. Bueno, el 0424-682-5488. Nuestra oficina se encuentra en el Centro Comercial Caribbean, piso 2, oficina PA18, en la Puerta Maravén. Allí hay un grupo selecto de abogados que trabajamos corporativamente, el doctor Carlos Comenares, quien fuera fiscal del Ministerio Público aquí en Punto Fijo, la doctora Carolina López, quien fuera adjunta al Ministerio Público, el doctor Yasmín Castillo y mi persona, bueno, y algunos abogados asociados. Perfecto. Bueno, señores, excelente, doctor. Muchas gracias por darnos estos conocimientos, ¿verdad? De que no son nada fácil de conseguir. No todo el mundo maneja esta información. Y el que quiera manejarla, bueno, sencillo, señores. Te agarra este librito, dice Código de Derecho Canónico, y lo puede empezar a investigar, a leer. Porque si leemos, enriquecemos la mente y enriquecemos el alma. Señores, muy buenas noches, de verdad, muchas gracias por habernos visto la noche de hoy. Esperamos la próxima semana nos podamos ver, aunque vemos, hoy es que ya la próxima semana es 24. Ya se nos acaba el año, de verdad. Bueno, si no nos podemos ver, les deseo de corazón una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo y un saludo bien grande a a mis amistades y familiares que nos están viendo. Doctor, que tenga una feliz Navidad a usted y a toda su familia. Muchas gracias por su invitación. Gracias a usted. Nos vemos entonces. Se cuidan, señores. Hasta la próxima.